¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, entonces la idea ahora es que hagamos el ejercicio 8 y el ejercicio 10. Entonces, el tema es que el 8 empieza diciendo, teniendo en cuenta el resultado del problema 7, por eso ahí pegué también qué es lo que dice el problema 7, que es demostrar que si un punto O pertenece al eje instantáneo de rotación, entonces la velocidad BP es perpendicular al vector ROP, que es lo que estuvo contando Maga en la introducción. Entonces el 8 dice, bueno, teniendo en cuenta ese resultado, inventar un método gráfico para determinar la posición del eje instantáneo de rotación en los siguientes casos. Entonces, por ejemplo, está este caso. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer? Ahí aparece un cuerpo rígido, aparece el vector velocidad angular omega, que está apuntando hacia afuera de la página, aparecen dos puntos de este cuerpo rígido, P y Q, con sus respectivas velocidades. Entonces, lo que hacemos para resolver este problema con un método gráfico es trazar rectas perpendiculares a cada una de estas velocidades. Tenemos una recta R1 que es perpendicular a la velocidad BP, una recta R2 que es perpendicular a la velocidad BQ, y esas dos rectas se intersectan en un punto, y en ese punto se supone que está el eje instantáneo de rotación del cuerpo rígido. Después nos dan este otro ejemplo, donde nuevamente tenemos dos puntos del cuerpo rígido P y Q con sus respectivas velocidades, y tenemos que, con un método gráfico, determinar dónde se encuentra el eje instantáneo de rotación. Entonces procedemos de la misma manera, trazando rectas perpendiculares a las velocidades, y acá en este caso el punto de intersección está fuera del cuerpo rígido. Entonces, en ese instante el eje instantáneo de rotación se encuentra fuera del cuerpo rígido. No sé si quieren, ¿hay alguna pregunta de lo que hice hasta ahora? ¿O continúo? ¿Cómo se vería visualmente, valga la redundancia, eso? O sea, que el eje instantáneo esté fuera del, como se dice, fuera del cuerpo rígido. O sea, no lo veo, yo imagino un cilindro que tiene toda una recta, que ahí vas a encontrar el eje instantáneo y está sobre el cuerpo rígido, pero en este caso no lo veo. Hay un ejemplo, perdón, Flor, Está. hay un ejemplo re claro que es si tenés una dona y está girando está girando como en su eje, en el medio no hay cuerpo rígido, ¿no? Pero ese eje instantáneo de rotación está en el medio, por ejemplo. Ese es uno bien intuitivo. Y también ahí, como te estaba, creo, por mostrar Flor, también vos podés estar girando desde un lugar externo, ¿no? O sea, no importa dónde esté el cuerpo, ¿no? Si el eje puede estar en cualquier lado. Sí, no hay Perfecto. ninguna regla que te diga que el eje instantáneo de rotación tiene que estar adentro del cuerpo. Y que esté afuera significa eso, o sea, a ver. Un minuto, ¿eh? O sea, que si tenés un cuerpo que está girando y el eje está afuera del cuerpo, el cuerpo está girando alrededor de ese eje, es
también lo que contó Maga con respecto, o sea, por ejemplo, la Tierra cuando gira alrededor del Sol, o sea, si modelás a la Tierra como un cuerpo rígido, bueno, la Tierra también gira sobre sí misma en ese caso, pero bueno, si no está el ejemplo de la dona que dijo Julián recién, o sea, la conclusión es que el eje instantáneo de rotación no tiene por qué estar adentro del cuerpo rígido. En ese caso que decís vos de la Tierra y el Sol, sería como que el centro de masa estuviese en el Sol y que girás alrededor de ese centro de masa, por así decirlo. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, o sea, yo lo que imaginé es como que el Sol sería el centro de masa a, a partir del cual gira a Tierra y como que hay un eje de rotación que estaría fuera de la Tierra. Quizás me fui muy por las ramas. No entiendo cuál es la pregunta. O sea, si ese sería un caso de que está fuera del cuerpo rígido que estamos viendo, que estamos analizando, que sería la Tierra. Porque en la Tierra vos ves una traslación del cuerpo de masa una traslación del cuerpo rígido, o sea, una traslación de la Tierra alrededor del Sol, y a su vez la Tierra está girando sobre sí misma. Entonces, si vos decís, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación de la Tierra? Vos lo vas a poner adentro de la Tierra. Ok, No fue un buen ejemplo que elegí. Fue, o sea, como que nada, estaba como que improvisé y no fue un buen ejemplo. Entonces, no. El de la dona sí. Otro que Y se me ocurre es, por ejemplo, en una calecita, si vos estás sentado sin moverte, cosa que sos un cuerpo rígido, el eje instantáneo de rotación está en el eje de la calecita para vos, pero vos, nada, no tiene nada que ver con vos. Bueno, es igual que el ahora ejemplo, mejor. ya lo va a dar Flor también, ¿no? Pero el caso del reloj, ¿se acuerdan del ejercicio B, de ese del triangulito? En ese caso, el eje instantáneo de rotación estaría en el centro del círculo, ¿no? Porque la rotación del triangulito sobre sí mismo está siempre como rotando en torno a ese punto, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, eso lo vamos a ver también. Claro. Bueno, sigo un poco y dibujar el campo de velocidades de un cilindro que rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Bueno, este es un ejemplo que se ve un montón. El campo de velocidades, no sé si saben qué es lo que es, pero básicamente significa que hay que, en cada punto del cuerpo, en este caso del cilindro, ver cómo son las velocidades de cada punto del cuerpo. Y si está rodando sin deslizar, ¿qué quiere decir eso? O sea, si ustedes tienen un cilindro que está deslizando sobre un plano horizontal, quiere decir que el punto más bajo del cilindro se va a estar corriendo, deslizándose, eh, pero en este caso no, sino que solamente está rodando sin deslizar. Entonces tenemos el cilindro, tenemos el plano, acá este es un corte transversal, digamos, del cilindro, por eso se ve de esta manera. La idea es que vamos a elegir como ciertos puntos para iniciar el análisis, en particular estos 3 puntos. El punto O, que es este punto que hace contacto con la superficie. El punto P, que es donde suponemos que está el centro de masa del cilindro, y el punto Q, que sería el punto más externo del cilindro.
vamos a elegir unos ejes de coordenadas, X, Y Z, que sale. Y en este caso, en O se encuentra el eje instantáneo de rotación. Y la velocidad de ese punto que está haciendo contacto con el suelo es nula. Instantáneamente, ¿no? Y este es un punto que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. En este caso vamos a decir que la velocidad omega está apuntando hacia adentro de la página. Y la velocidad, bueno, como vieron, repasaron con Maga y vieron en la teórica, se pueden utilizar estas expresiones para encontrar la velocidad del centro de masa, la velocidad de Q, sabiendo que la velocidad de O es nula, por ejemplo, sabiendo bueno, en este caso vamos a suponer, no nos dice nada del problema si omega es constante o no, pero podemos suponer que está con un omega constante. Y en ese caso, la velocidad del centro de masa queda de esta manera, donde R es el radio del cilindro y la velocidad de Q queda de esa otra manera. Entonces, acá por ejemplo hay como otros puntos del cuerpo rígido donde se grafican todas las velocidades y acá también encontré unos ejemplos y bueno, este movimiento de rodar sin deslizar también se puede analizar como una rotación del cuerpo rígido alrededor del centro de masa sumado a una traslación y queda este movimiento de rodar sin deslizar. ¿Hay alguna consulta o puedo pasar al siguiente? Bueno, seguimos. Entonces, en realidad hay como un ítem C, que es de este triangulito que ya Maga dijo que es medio complejo. Entonces, yo elegí como dejarlo para el final, al ítem C del ejercicio 8. Pienso que si hacemos el 10, después va a ser mucho más fácil agarrar el ítem C del ejercicio 8. Así que, bueno, vamos a ver si sale. Los discos de la figura, que tienen un radio conocido, tienen un movimiento plano. Y nos piden encontrar la posición del eje instantáneo de rotación, el vector omega, que para dónde se imaginan que va a estar apuntando omega. O sea, si el movimiento de los discos es plano, omega debería estar apuntando hacia afuera o hacia adentro de la página, pero perpendicular a estas velocidades de estos puntos que están graficados. Y también nos piden hallar la velocidad del punto P. Bueno, entonces agarramos el primero. Tenemos este disco, tenemos esas dos velocidades conocidas. ¿Y cómo podemos arrancar? O sea, hay una ecuación fundamental en la cinemática del sólido rígido, que la vamos a usar muchas veces para resolver todos los problemas, y que tiene que ver con esto que se demostró en el ejercicio 7. Así que bueno, ya van a ver, pero se usa siempre. Elegimos de nuevo unos puntos, un eje de coordenadas. Esta es la ecuación a la cual me estaba refiriendo. La velocidad del punto B, que es el punto de más arriba del disco, tiene que ser igual a la velocidad de A más omega cruz, el vector que va de A hacia B. Entonces, en este sistema de coordenadas escribimos las velocidades, la velocidad de A,
la velocidad de B. Escribimos omega, como les decía, para dónde tienen que estar apuntando, entonces se hacen con la regla de la mano derecha, dicen, ah, bueno, sí, generalmente va a estar apuntando en menos z. Igual, o sea, si no hubieran puesto ese menos ahí, ¿no? De entrada, les hubiera salido en algún momento. Ya en otros ejemplos lo vamos a hacer de esa otra forma, digamos, sin poner omega vector igual a menos omega z. Entonces, esa ecuación que puse yo arriba, empiezo a reemplazar con los valores que conozco. Reemplazo la velocidad de B, 20 centímetros sobre segundo, versor X, la velocidad de A, y reemplazo omega, que se escribe de esa forma. Y el vector que va de A hacia B, ¿se acuerdan que el radio del disco era un dato, que era 10 centímetros? Entonces el vector que va de A hacia B tiene esa forma. Y haciendo el producto vectorial, menos z vectorial versor i, nos va a quedar de esa manera. Y de ahí vamos a poder despejar cuánto vale omega, por ejemplo, y responder una de las preguntas que nos hacía el problema, que era, bueno, encontrar omega. Después nos decía, bueno, a ver, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación? Y para encontrar eso, uno tiene que pensar que, bueno, que si está... yo ahí puse CIR. La C es centro instantáneo de rotación. Que se usa mucho también, así como eje instantáneo de rotación, se usa centro instantáneo de rotación. Y la característica que tiene es que la velocidad de ese punto es nula. Entonces, si escribimos esta ecuación de esta manera, podemos encontrar, fíjense que omega ya lo conocemos, y la velocidad de A también, y la posición del CIR no lo conocemos, pero si reemplazamos en esa ecuación, lo podemos encontrar. O sea, el CIR va a estar en el plano XY, entonces va a tener como ciertas va a tener una posición X CIR versor X y del CIR versor Y. Y reemplazando, la idea es que lo vamos a poder despejar y encontrar. Entonces, seguimos un poco con las ecuaciones hasta que encontramos dónde está el CIR. Y el CIR está más o menos por ahí. Entonces, nos queda encontrar la velocidad de P. Era, o sea, ¿sí? Una cosita, Flor, por ahí lo vas a decir, o ya lo dijiste, no sé qué. En ese caso de este ejemplo, el método gráfico que habías comentado antes, ¿se acuerdan que es ese de trazar una recta perpendicular, ¿no? A BP y bueno, a la velocidad en B y a la velocidad en A, ¿no? Y que además esa recta tiene que pasar por el punto B y por el punto A. Si se fijan, ese método gráfico da dos rectas que son la misma, así que no se intersecan en un único punto. Porque la información que tenemos del campo de velocidad justo son dos puntos que están, bueno, como alineados respecto a donde, ¿sí? A donde está el eje instantáneo de rotación. Entonces, bueno, este es un caso que con el método gráfico solo no basta, ¿no? Ese método gráfico nos dice que está parado sobre el eje Y, que de hecho sí, a Flor le dio que no tiene coordenada X, ¿no? O sea que está parado sobre el eje Y. Pero bueno, con las cuentas terminamos de definir en dónde está en la coordenada vertical, ¿no? Eso solo quería decir. Sí, está re buena esa observación.
Bueno, pasamos al otro si no hay ninguna duda. Este es el mismo que antes. Pregunta en el chat por qué te dio que el X es 0 en el de recién. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver por qué el X es 0. Cuando tenés una ecuación vectorial, tenés que igualar componente a componente. Entonces, agarrás las componentes. La componente y, ¿no? Cuando dice la componente y, sería menos 1,5 segundos a la menos 1 por x del CIR igual a 0, porque no tenés otra componente y. Entonces, si esa ecuación, menos 1,5 segundos a la menos 1 por x del CIR igual a 0, despejando x del CIR de ahí, que es la única componente en y versor que hay en esta ecuación de acá, que dice 0 igual a menos 10 centímetros sobre segundo versor x más... Dicen que ya quedó claro. Sí, Parece. ok. Ya está, ya está. ¿Ya está? Bueno. Acá me parece raro que es como... Ah, no, sí, sigo con el mismo, perdón, porque acá es encontrar la BP, que era lo que nos había quedado de antes. O sea, como que escribí la ecuación ahí arriba, BP igual a BA más omega cruz AP, y bueno, y de ahí tenemos que despejar BP. Ya conocemos BA, conocemos, bueno, BP no sabemos cuánto vale, entonces, así como hicimos con el CIR, que decíamos, bueno, tiene X del CIR versor X, Y del CIR versor Y, con BP decimos lo mismo, será BPX versor X más BPI versor Y, y tendremos que despejar. Omega ya habíamos sacado cuánto vale, entonces empezamos a reemplazar en la ecuación. Fíjense que está BP, reemplacé BPX versor X más BPI versor Y. BA reemplacé menos 10 centímetros sobre segundo versor X. Omega también reemplacé, igual el módulo de omega ya lo habíamos calculado. Y el vector AP, que es 10 centímetros versor Y. Entonces, de nuevo, componente a componente, vamos a encontrar la velocidad de P y nos queda de esta manera. La velocidad de P apunta en el versor X y bueno, ahí yo tracé una recta para mostrar un poco. En realidad la recta tendría que pasar como justo cortar en el centro del CIR, para mostrar el campo de velocidades en realidad, que bueno, que si quisiéramos encontrar la velocidad en otro punto entre el CIR y el punto B, por ejemplo, entonces también apuntaría en el eje X, pero tendría un módulo mayor que la del punto P. Y si quisiéramos calcular la velocidad de un punto que está entre A y el CIR, apuntaría en el sentido negativo de las X y tendría un módulo que iría creciendo hasta llegar al de A. ¿Esa pregunta estás haciendo ahora, Franco?
En este caso, al trazar las perpendiculares, las rectas son las mismas. ¿Cómo determinamos el punto? Sí, claro, es la observación que hizo Maga antes, que dijo que el método gráfico no alcanza con los datos del problema. Entonces hay que usar un método analítico para encontrar la posición del eje instantáneo de rotación. Bueno, pasamos a este otro problema. Fíjense que acá este disco nos dan 2 puntos que tienen la misma velocidad. Entonces, quizás acá uno ya podría como imaginarse qué es lo que está haciendo este cuerpo rígido si esos 2 puntos tienen la misma velocidad, puntos A y B. Entonces, elegimos un sistema de coordenadas, escribimos las velocidades de cada punto. ¿A qué tendríamos que llegar? ¿A qué se imaginan que tendríamos que llegar? A ver. Claro, muy bien. Sí, tendríamos que llegar a eso, a que este cuerpo solo se estaría trasladando. Y lo podemos hacer analíticamente usando las ecuaciones que conocemos de la cinemática del cuerpo rígido. Acá yo estoy escribiendo simplemente, escribí BA, BB, los datos del problema, el vector que va desde O hacia A, el vector que va desde O hacia B, en este sistema de coordenadas, el vector que va desde A hacia B, el vector omega, de existir, tendría que tener esta forma, ¿no? En principio podemos plantear existe uno. Y usamos las ecuaciones del cuerpo rígido. Y si las usamos vamos a llegar a eso, a que omega es 0. O sea, hacemos todo el método analítico, escribimos un omega genérico perpendicular al plano. Ahí estoy reemplazando la velocidad de B, la velocidad de A. Y con esas ecuaciones, en realidad se llega, ahí yo puse cómo puede ser que omega tenga esos 2 signos, o sea, esos quiere decir que no hay omega, que no hay rotación, que hay solo traslación del cuerpo rígido. Y la velocidad de P tiene que ser, cuando hay una traslación del cuerpo rígido, todos los puntos del cuerpo rígido tienen la misma velocidad. Entonces la velocidad de P tiene que ser igual a la velocidad de A, igual a la velocidad de B. Entonces nos pedían encontrar omega, que es 0, la velocidad de P, que es 20 centímetros sobre segundo versor X, y nos pedía encontrar el eje instantáneo de rotación, pero acá no hay rotación, entonces no hay eje instantáneo de rotación. Voy a ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, paso al siguiente. En este problema tenemos estas velocidades así, que, o sea, si bien tienen el mismo módulo, están apuntando en direcciones diferentes. Entonces, de nuevo, bueno, llamamos a esos puntos de alguna manera, elegimos un sistema de coordenadas, escribimos las velocidades, ese es el vector que va de P hacia B, ese es el vector que va de P hacia A. Recuerden que el radio del disco es dato del problema y son 10 centímetros. Ese es el vector que va de A hacia B.
escribimos la ecuación cinemática del cuerpo rígido. La velocidad de B tiene que ser igual a la velocidad de A más omega producto vectorial, el vector que va de A hacia B. Reemplazamos. La velocidad de B vale 20 centímetros por segundo versor X. La velocidad de A vale menos 20 centímetros por segundo versor Y. Y acá yo ya hice el producto, ya reemplacé, ¿no?, el vector AB e hice el producto. El versor Z por el versor menos X nos va a quedar en menos Y. Y el versor Z, producto vectorial, versor Y, nos va a quedar en menos versor X. Y de nuevo tenemos dos ecuaciones componente a componente. Y en este caso, las dos arrojan lo mismo. Así que está bien. No es como el caso anterior que daba 0. Entonces omega lo podemos escribir de esta manera. Y una vez que tenemos el valor de omega, podemos usar ese dato para encontrar dónde está el centro instantáneo de rotación. Sabemos que la velocidad de ese punto es nula y que tendrá ciertas coordenadas x del CIR y del CIR. Y ahí, ¿por qué puse x del CIR menos 10 centímetros? Porque el vector que va desde A hacia el CIR sería el vector que va desde el centro del sistema de coordenadas hacia el CIR menos el vector que va desde el centro de coordenadas hacia A. Y haciendo el producto vectorial queda de esta manera, y de ahí se puede continuar con las cuentas para encontrar la posición del CIR, que capaz ya se lo imaginaban, que está justo donde está el origen de coordenadas. En este caso, P coincide con el CIR. Entonces la velocidad de P, ¿cuál tiene que ser? 0. Y este me parece que ya es el último caso, donde nos dan en el disco estas dos velocidades. De nuevo planteamos un sistema de coordenadas, escribimos las velocidades bueno, en este caso la velocidad del punto P ya es un dato, o sea que no hay que calcular adicionalmente una velocidad de P. ¿Puedo hacer una preguntita? No sé, porque me extendí mucho yo también con mi parte. ¿Los chicos tienen muchas consultas? Digo, porque este caso es bastante parecido a los anteriores, ¿no? Conviene, no sé qué opinas Nico también y Flor, que esto por ahí lo lean ustedes ellos y pasar a consultas o hacer Sí, de bueno. Dale, lo que diga Flor. Sí, sí. O sea, deberían poder hacerlo solos. Cualquier cosa, si no les sale, consultan en el campus. Pero si tienen alguna consulta así, siendo que son menos 20. Sí, hay otros chicos Dale. también que me habían dicho que tenían consultas, por eso. Ahí dejé de compartir.